Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que se estén conectando con nosotros. Hoy estamos en el Meetup del mes de agosto. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Recuerden, cada miércoles, cada tercer miércoles de cada mes, vamos a estar con ustedes compartiendo bastante información y, por supuesto, con los mejores líderes de nuestro equipo de trabajo y de la industria de la ciberseguridad. Antes de comenzar, quisiéramos hablar un poquito de las dos reglitas de juego que vamos a tener el día de hoy, que es realizar las preguntas a través del chat o sección el chat o sección de preguntas que estarán respondidas siempre al final de nuestro evento. Y también ayúdanos a mejorar. Al final te vamos a presentar una pequeña encuesta muy cortita en donde vamos a hacer ese feedback sobre cómo nos fue y cómo podemos mejorar. Además de eso, van a poder tener la oportunidad de ganarse una gift card de $50 de One Password. Hoy les presentamos, mi nombre es Álvaro Reyes, para los que no me conocen, soy el Internet Marketing Analyst de Fluid Attacks. Ahí consiguen mis contactos y también mi LinkedIn por si acaso quieren contactarse conmigo bajo las redes. Hoy vamos a hablar del tema de cómo certificarse en CRTP con nuestro team leader de Andrés Roldán. También voy a darles un poquito la programación de nuestros próximos meetups que van a ser el septiembre 15 y en octubre 20. Los dejo con nuestro Offensive Team Leader de Fluid Attacks. Es todo tuyo, público, Andrés. Gracias Álvaro. ¿Cómo están todos? Un placer de nuevo estar aquí con ustedes, pues hablando un poquito de lo que más nos gusta hacer, que es todo el tema de ataques y encontrar vulnerabilidades y este tipo de cosas. En esta ocasión vamos a hablar un poco de una certificación que se llama CRTP, que es Certified Red Team Professional, y les voy a contar un poquito más o menos cómo obtenerla. Yo la obtuve hace un par de meses, hace 3 meses, y les voy a contar un poquito de qué se trata la certificación, de cuál es el contenido y una parte importante de la presentación es que va a ser un demo en vivo de algo muy parecido a lo que se puede encontrar en el examen. Entonces, empecemos de una vez con el tema. Me presento, pues los que no me conocen, yo soy Andrés Roldán, soy Offensive Team Leader de Fluid, tengo varias certificaciones en temas de ciberseguridad, enfocada en seguridad ofensiva. Una de ellas por acá es RTP, de la que vamos a hablar ahorita. Llevo pues 18 años en Fluid, tengo más de 20 años de experiencia en seguridad y también les dejo aquí mis contactos, mi información de contacto para que si quieren hablamos de este tema, de otros temas de seguridad que nos gusta a todos, que digamos que estoy listo ahí para lo que necesiten. Eh, Vamos entonces a empezar con el contenido, con lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué es RTP, qué es esta certificación. Vamos a hablar un poco sobre el curso y el laboratorio que tiene la certificación incluida. Para obtener la certificación hay que hacer esto, entonces vamos a hablar un poco del tema. Como les conté, vamos a hacer un demo, vamos a hacer un hacking en vivo de algo muy similar a lo que se pueden encontrar durante el examen y el laboratorio. Entonces es bastante chévere esta parte que vamos a ver acá. Luego, para finalizar, vamos a ver mi experiencia de cómo me fue con el tema del laboratorio del examen. Y finalmente, certificaciones similares que pueden ser, digamos, complementarias o avanzadas a esta certificación CRTP. El formato de esta presentación, como les digo, vamos a hacer un hacking en vivo, no puede salir nada mal. Entonces esperemos que todo salga bien. Eh, También, como les dijo Álvaro al inicio, vamos a hacer las preguntas en el chat y después vamos a responderlas cuando terminemos la presentación. Si no alcanzamos, pues por correo o algún otro medio vamos a responder las preguntas que queden faltando, pero vamos a tratar de responder la gran mayoría de preguntas que se generen. Esta presentación es una presentación técnica, no es una presentación, digamos, que esté enfocada a personas sin conocimiento en este tema, sino que está enfocada a profesionales en ciberseguridad, a red teamers, a personas que están en este medio de red teaming y a personas que quieran una guía para obtener la certificación CRTP. Entonces empecemos con qué es CRTP.
CRTP es la sigla para una certificación que se llama Certified Red Team Professional, que la ofrece una institución que se llama Pentester Academy, que tiene de hecho varios cursos bien interesantes sobre seguridad ofensiva y seguridad defensiva también. Y es certificación de dificultad intermedia. Es, digamos, intermedia si se revisan con otras certificaciones como una OSCP o otras certificaciones de seguridad, pero creo que es la primera como la entry level en temas de red teaming en Active Directory. Entonces es de dificultad intermedia en general, pero es la primera como que se enfoca específicamente en temas de Active Directory. Y la certificación se obtiene si primero se suscribe, me toca suscribir a un curso en Pentester Academy que se llama Attacking and Defending Active Directory. Y cuando me suscribo al curso en este link que está acá, tengo la opción de presentar el examen y si completo este examen, pues obtengo la certificación de Certified Red Team Professional. Los prerequisitos para, digamos, hacer el curso y poder entenderlo y poder, digamos, completar el examen a satisfacción es primero tener conocimientos básicos sobre Active Directory, de qué es esto, eh, dónde se usa, cómo se usa, todo este tipo de cosas. Y también importante disposición de operar con comandos en Windows. En Windows estamos acostumbrados al mouse, a que todo lo hacemos gráficamente, pero acá es muy importante poder tener, digamos, la capacidad y no tener la pereza de ejecutar comandos, líneas de comandos en Windows, específicamente, por ejemplo, en PowerShell. Para el examen y para el laboratorio hay varias opciones de compra. La más barata que está hoy es una que incluye 30 días de laboratorio. El laboratorio es básicamente un ambiente que es vulnerable, en Active Directory, que es vulnerable, en donde ya les voy a explicar un poquito más del tema, pero es donde se puede practicar lo que se está enseñando en el curso. Y este valor de $399 también incluye un intento del examen. Entonces es como la opción más barata que está hoy. Incluso hoy por temas de COVID dicen que están en descuentos y están $249. Entonces yo creo que es un muy buen precio para todo el contenido que da este curso, que es bastante interesante y la certificación es bastante importante y aceptada en el mercado. El curso, entonces, cuando me ingreso al curso, cuando me suscribo al curso, lo que tengo es básicamente una serie de videos y un PDF más o menos 300 slides, además pues del laboratorio como tal. Ellos dicen que son 23 objetivos de aprendizaje, 59 tareas y más de 120 horas de tortura. Realmente es bastante tiempo, pero vale absolutamente la pena hacer el curso y el laboratorio. Es bastante interesante, uno aprende muchísimo acá. Eh, el examen se puede presentar en cualquier momento de la compra del laboratorio, entonces yo tengo 30 días en esta opción más barata del laboratorio, pero si yo me siento listo en la segunda semana, que fue lo que yo hice en este caso, yo le puedo dar el clic en el botón iniciar el examen y inmediatamente el laboratorio se apaga y ya digamos que empieza a contar el tiempo del examen como tal. Que ese tiempo del examen tiene una duración de 24 horas, es decir, el laboratorio del examen está expuesto por 24 horas y dan otras 48 horas después de esto adicionales para crear un informe detallado y enviarlo. Si uno manda el informe y completa todos digamos, los objetivos del examen, pasa la certificación. Muy importante, esta certificación tiene una validez de 3 años. Esto es bueno y malo. Bueno porque significa que están actualizando mucho el contenido, entonces digamos que lo que se aprende hoy seguramente no va a ser o va a estar obsoleto dentro de un año y eso hace que ellos estén actualizando el contenido y por lo tanto pues toca certificarse cada 3 años. Entonces bueno, por ese lado porque siempre tengo que estar digamos en el top del conocimiento en este tipo de ataques, pero malo pues porque toca repetir el examen cada 3 años. Sin embargo, como les digo, como les dije ahorita, vale completamente la pena esta certificación. Eh, Hablando un poco de Active Directory para, digamos, las personas que no tienen mucho conocimiento sobre este tema, vamos a hablar un poquito de algunos términos y definiciones de esto. Entonces, ¿qué es el Active Directory?
Aquí me perdonan los expertos en Active Directory, a simplificar bastante las definiciones para que sea bien entendible, pero obviamente esto puede ser tan complejo como se quiera. Entonces, primero, que es Active Directory, es el servicio directorio para dominios de Windows, que básicamente ofrece servicios de autenticación y autorización para usuarios en una red que está basada en un dominio Windows. Y cuando se integra con otros servicios de Windows o de Microsoft, como Microsoft SQL, SharePoint, Azure, Office 365, entre otros, provee también características de single sign-on, es decir, que yo me autentico con mi usuario del dominio y él ya, utilizando protocolos de autenticación single sign-on, pues se autentica con otros servicios que tengan este soporte. Ahora, ¿por qué atacar Active Directory? Básicamente porque alrededor del 90% de las compañías del Global Fortune 1000 utilizan Active Directory como su backbone de servicios corporativos. Adicionalmente, según nuestra experiencia, que llevamos ya casi más de 20 años en este tema de revisar la seguridad de compañías, hemos visto que es la arquitectura más común cuando tenemos una compañía grande. Entonces, básicamente, eso ustedes lo conocen, es un tema bastante usado en el mercado, es bastante complejo porque digamos que esto tiene muchos servicios, muchos componentes, muchos temas a revisar, lo que hace que esto sea una gran superficie de ataque. Cuando es una gran superficie de ataque, es, digamos que tiene muchos puntos que pueden ser vulnerados o atacados. Adicionalmente, como vemos, es ampliamente usado, lo que lo hace un blanco perfecto. Entonces, por eso esta certificación, y hay otras varias que se enfocan en atacar Active Directory. Entonces, de nuevo, esta certificación CRTP es, creo que, la más básica en todas las que conozco de ataques Active Directory, pero pues tiene una dificultad intermedia, no es fácil, pues digamos que no es para personas que están apenas iniciando con este tema. Algunas definiciones de algunas cosas que tiene Active Directory para que entendamos un poco. Primero, el domain controller o domain controller son los servidores en un Active Directory, en un dominio Windows, en donde se encuentra la base de datos del dominio. Entonces ahí están todos los objetos que hacen parte del dominio Windows. ¿Pero qué es un dominio? Un dominio es una estructura en árbol de contenedores y objetos. Entonces yo tengo por acá, es un árbol como al revés. Pues tengo acá la punta del árbol y a partir de ahí se van dividiendo varias ramas del árbol, donde están los usuarios, donde están los grupos, donde están los computadores que hacen parte del dominio, servidores también, políticas, registros DNS, por ejemplo, entre otro montón de cosas que hacen parte del dominio. Eh, Otro término importante a conocer es un forest. Eh, bueno, por aquí les voy a ir mostrando qué es un dominio. Cuando yo hago esto, aquí veo que en este caso, en este ejemplo, me dice que el dominio es fluidlabs.com. ¿Listo? Entonces, este es como la raíz inversa del dominio, que se llama fluidlabs.com. Y esto lo podemos ver. Perdón, esto lo vemos con este comando. Entonces, esta es la raíz de este dominio fluidlabs.com. Ahora, ¿qué es un forest? Ya vimos que un dominio es un árbol, entonces un forest es un conjunto de varios dominios o varios árboles. Pues tiene sentido, es como un bosque. Y un forest es una combinación, como les digo, de varios dominios. Y Microsoft considera un forest como un security boundary, es decir, como que el forest es el que se encarga de encapsular todos los temas de seguridad de específicos de ese objeto. Sin embargo, esto no es del todo cierto porque cuando yo tengo, digamos, una relación de confianza entre varios forests, es posible que esta security boundary se rompa. Entonces, esto es una afirmación que da Microsoft, pero que en la práctica no es tan cierto. Entonces, es un tema a tener en cuenta. ¿Cómo vemos el forest en línea de comandos? Aquí lo vemos con este comando, me dice que el forest en este caso es el mismo dominio, pero realmente cuando yo tengo un solo dominio, estoy hablando que el mismo dominio es el mismo forest, porque digamos que es como la raíz completa del bosque.
Entonces, en este caso, nuestro forest también se llama fluidattacks.com. Aquí voy a volver a abrir esto y sigamos con la presentación. Ahora, otro término importante en un dominio es GPOs. Ya algunos lo han escuchado. Y las GPOs son Group Policy Objects, que básicamente son contenedores centralizados de políticas. En las GPOs, el administrador de dominio, los administradores de dominio pueden poner políticas centralizadas que se aplican a ciertos grupos de objetos. Normalmente se aplican a grupos de computadores o grupos de usuarios. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que el grupo de computadores de desarrollo tengan una política que hacen que los usuarios del grupo de desarrollo sean administradores locales de sus máquinas, por ejemplo, y esto se hace a nivel de GPOs. También puedo decir que una GPO que elimine ciertos valores del registro o algo por el estilo, y todo se hace de forma centralizada en estos objetos que se llaman GPOs. También un punto muy importante del dominio, digamos que aquí es donde está uno de los puntos más críticos de seguridad del Active Directory, son los ACLs o las listas de control de acceso, que básicamente una ACL es un grupo de permisos o Access Control Entries que tiene un objeto dentro del directorio activo, por ejemplo, un grupo, un usuario, un computador, que define quién tiene acceso y qué tipo de accesos tiene. Entonces, ahorita más adelante lo podemos mirar por acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el objeto, el ACL, digamos toda la lista de acceso que tiene el grupo domain admins, yo lo puedo ver con este comando. Y este comando lo que me va a traer va a ir al nodo específicamente del grupo domain admins, que es este que vemos acá, y me va a traer la lista de control de acceso de ese nodo, que es todo esto que vemos acá. Entonces, cada uno de estos grupitos se llaman ACS o Access Control Entries, y cada uno define cuál es el nodo afectado. En este caso es el mismo, el grupo de domain admins. Cuál es digamos, el usuario o el principal del directorio activo a la que se le está dando acceso. En este caso, por ejemplo, vemos uno por acá, por ejemplo, en este grupo, en este ACE, tenemos que en el grupo de domain admin se le está dando a este SID, que ya vamos a ver qué SID es este. Aquí le copiamos. Aquí me está diciendo que ese SID corresponde al grupo domain admin, o sea, corresponde al mismo. O sea, él mismo puede hacer sobre sí mismo, puede tener estos permisos que está acá. Entonces, de esta forma, con este comando, yo puedo ver con el get object ACL, puedo ver todo el ACL, o sea, la lista de control de acceso de un objeto específico dentro del Active Directory. Cada nodo de estos, de nuevo, es una ACE, un Access Control Entry, en donde se define el objeto al que se le está haciendo el control de acceso, el usuario al que se le está dando permiso y qué tipo de permiso se le está dando a este usuario. Entonces, eso es lo que compone una lista de control de acceso, y esto es súper crítico en temas de seguridad de Active Directory. Otro tema importante es Kerberos. Básicamente, Kerberos es un protocolo de autenticación de usuarios. Digamos que está integrado en Active Directory desde hace varios años y se planeó que fuera un reemplazo de NTLM, pues que también es un protocolo de autenticación, pero pues tiene varios problemas de seguridad. Kerberos en teoría es un poco más seguro, pero pues también tiene varios ataques que ahorita vamos a ver uno de ellos. En Kerberos se maneja un concepto que es el TGT o Ticket Granted Ticket, que básicamente es un ticket de autenticación de usuario. Ese ticket se obtiene si hay una autenticación exitosa con el KDC, que normalmente es el mismo domain controller, que es el que vimos por acá. Entonces, si yo tengo un usuario y una contraseña válida, eh, le pido al KDC que me genere un TGT, y cuando el KDC me lo genera, lo firma con un usuario específico que solo el controlador de dominio lo conoce, y de esta forma, cuando yo tengo un TGT, ya digamos que el directorio activo
está diciendo que yo soy un usuario válido, autenticado del dominio, y ya con ese TGT puedo consumir otros servicios del Active Directory. Sin embargo, si de alguna forma yo consigo un TGT de un usuario, como este digamos que es un ticket que dice ya estás autenticado, como tal, si yo lo consigo de alguna forma, yo puedo impersonar a ese usuario. Ahorita vamos a ver un ataque de cómo se puede lograr esta impersonación, si se puede llamar así. Entonces, estos son algunos de los conceptos básicos de Active Directory para que entendamos un poquito lo que vamos a ver ahorita en el demo. Ya entrando entonces en el tema del curso un poquito, como les decía, el curso incluye un laboratorio que se utiliza para replicar el conocimiento adquirido en el curso. Es bien chévere porque provee las herramientas necesarias para el ataque, tanto del curso como del examen. Y muy interesante es que incluye un CTF de 40 flags. Entonces, cuando ingresas al curso, ingresas al laboratorio, tienes un ambiente grande. Aquí vemos las herramientas que nos entregan para el tema, pero cuando ingresas al curso tienes este ambiente en donde tenemos un grupo de estudiantes, un grupo de varios dominios y el CTF básicamente son varios flags que tienes que encontrar en todos estos dominios y subdominios que vemos acá. Entonces es bastante interesante el CTF porque así me permite replicar lo que estoy conociendo en el curso. Aquí un screenshot del CTF, obviamente no vamos a mostrar respuestas acá, pero es básicamente esto, en donde piden cierta información de varios dominios y varias máquinas de los dominios que están ahí. Y como les digo, son 40, yo los completé todos, entonces es bastante chévere hacer esto. ¿Qué habilidades se adquieren con este curso y con esta certificación? Se adquieren habilidades de enumeración de Active Directory, escalamiento de privilegios locales, movimientos laterales, escalamiento de privilegios en dominio, escalamiento de privilegios en forest y persistencia y defensa. Un poquito más en detalle cada uno de estos puntos en el tema de enumeración de Active Directory se hace utilizando scripts y herramientas nativas del sistema operativo y también se aprende enumeración de grupos y usuarios de computadores de dominio. También enumeración de GPOs, que es los Group Policy Objects, y enumeración de ACLs, que fue lo que acabamos de ver ahorita del Access Control List. En el tema de escalamiento de privilegios se aprenden temas, técnicas y patrones de cómo poder encontrar patrones vulnerables que me permitan hacer escalamientos de privilegios locales, bypass de controles de seguridad como antivirus y AMSI. Ya les voy a mostrar ahorita qué es esto. De hecho, yo hace poco hice un artículo de cómo bypassear esto, luego les mando el enlace. Eh, También se aprende temas de movimientos laterales, es decir, de moverme de una máquina a otra. Esto se hace a través de abuso de ACLs y revisando caché de credenciales en computadores y servidores. En temas de escalamiento de privilegios de dominio, se hace y se enseña y aprendemos temas de Kerberos Roasting, que es un ataque que tiene que ver con Kerberos y con algunas cuentas de servicio del dominio. También se hace escalamiento de dominio utilizando habilidades en delegación de Kerberos, que esto incluso lo vamos a ver ahorita en el demo. También abusando de GPOs, si yo tengo permiso de alguna forma de modificar GPOs y una GPO de estas afecta al controlador de dominios o un grupo de controladores de dominio, pues yo puedo fácilmente abusar de esto y escalar privilegios en el dominio. Y pues también se aprenden y se enseña en el curso temas de persistencia como Golden y Silver Tickets, temas de Skeleton Key Custom Security Support Provider, que es un tema bastante interesante, por ejemplo, que tiene Mimikatz, que yo puedo poner un driver de Mimikatz en el controlador de dominio y él me genera una Skeleton Key, quiere decir que todos los usuarios tienen su contraseña original y adicionalmente tienen una contraseña Mimikatz. Entonces es un ataque bastante interesante este. También abuso de funcionalidades diferentes del dominio, tema de S-Sync, que es para bajar los hashes de los usuarios, y también el tema de escalamiento de privilegios en el Forest, se enseñan temas de Child to Forest, Golden Tickets y Trust Keys.
digamos que todo esto suena un poquito complejo y enredado, pero la idea entonces es que miremos un demo para que entendamos un poquito de todos estos temas, cómo se aplican, qué son, y lo que les voy a mostrar ahorita es una réplica o tiene muchas de las cosas que se pueden encontrar en el examen, no, obviamente no es exactamente igual, pero tiene bastantes cosas que se pueden encontrar durante el examen. Entonces, vamos a empezar con el demo. Voy a iniciar acá, cerrar esta sesión para empezar desde cero. Entonces, en el demo, vamos a primero, nos dan un acceso no privilegiado. Esto todavía no ocurre en el examen, que en el examen, cuando inicias el examen, te dan un acceso no privilegiado a un dominio. En este caso, el dominio va a ser Fluid Labs. Nos van a dar un usuario RSteward y la contraseña de este usuario. Entonces, vamos a iniciar nuestro ambiente de prueba. Entonces aquí vemos que tenemos esta IP, que es la IP inicial que nos dan, el usuario RSteward, y nos vamos a conectar a nuestro ambiente de prueba. Entonces lo primero que vamos a revisar es quiénes somos, quién es este usuario que tenemos. Entonces vamos a primero hacer un whoami. Aquí vemos que es el usuario del dominio Fluid Labs, que es RSteward. Si le damos whoami all, pues me trae pues toda la información del usuario, incluyendo el SID del usuario, que es como el identificador único en el dominio de seguridad. Aquí un tema importante es que me trae los grupos a los que este usuario pertenece. Como vemos en el dominio, solo pertenece a un grupo que es Fluid RDP Users, que es del dominio Fluid Labs, que tiene este SID. Y pues no tiene muchos privilegios este usuario. Vamos a ver en el grupo de administradores si está este usuario. Aquí como vemos no estamos dentro del grupo de administradores, entonces este usuario con pocos privilegios. Esto lo podemos verificar de esta forma. Como vemos, no podemos escribir en directorios protegidos. Significa que, pues, que esto es un usuario de bajos privilegios. Entonces, lo primero que nos encontramos es esto, la enumeración inicial de quiénes somos nosotros. Y a partir de ese conocimiento básico, tenemos que empezar a hacer una enumeración del Active Directory. Entonces, con esto podemos cargar inicialmente Power View, que es un script que tiene varias funciones de enumeración de Active Directory, y lo cargamos de esta forma. ¿Cómo lo cargué? Básicamente inicié un servidor web en mi máquina local, que tengo el Power View escuchando, que tengo el Power View en este recurso, y en la máquina que estoy utilizando como máquina inicial de ataque, que está en el dominio, pues de ahí leo el Power View y lo leo en memoria. Esto es importante porque el Power BI de esta forma nunca toca el disco, y muchos antivirus hoy, digamos que ya tienen las firmas para identificar Power BI como una herramienta de hacking, y muchos antivirus lo, lo flaguean como malicioso y lo borran. Entonces, de esta forma, si yo lo utilizo de esta forma, el Power BI nunca va a tocar el disco, sino que lo leo directamente en memoria y ya puedo utilizar todas las funciones que tiene Power BI. Este es uno de los comandos que vimos ahorita, get domain. Yo también puedo utilizar otros comandos que no tienen que ser directamente de Power BI para enumerar cosas del dominio. Por ejemplo, con net user domain puedo empezar a enumerar todos los usuarios del dominio. Como vemos, aquí tenemos varios usuarios del dominio. También puedo enumerar grupos. Aquí hay varios usuarios, varios grupos también del dominio que están acá. Pero pues realmente Power BI es mucho más, digamos, entrega una información mucho más útil que la que entregan los comandos básicos del sistema. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enumerar los usuarios, yo lo puedo hacer con eh, con este flag, con este comando, y aquí le voy a decir que me traiga solamente 3 propiedades de los usuarios. Entonces aquí vemos que están de nuevo todos los usuarios del dominio, el administrator, varias cuentas por defecto. Esta es la cuenta que utiliza Kerberos para generar los TGTs, que solo la conoce
controlador de dominio, y pues aquí está el resto de usuarios del dominio. Está Joanna Hoffman, en fin, todos los usuarios con su SID. Lo mismo lo podemos hacer para los grupos. Podemos enumerar los grupos con getDomainGroup. Entonces aquí ya tenemos todos los grupos del dominio. Hasta acá son grupos que son como por defecto de la instalación del dominio, y hasta acá aparece que son grupos creados por el administrador del dominio. Y también puedo hacer enumeración de computadores. Entonces con getDomainComputer le digo que me traiga cuáles son las máquinas, servidores y estaciones de trabajo que están asociadas a este dominio. En este caso vemos que hay 4 servidores que están asociados a este dominio. Ahora, si yo quiero saber cuál es el controlador de dominio de este dominio, yo utilizo este comando y me dice para el dominio, para el forestfluidlabs.com, el controlador de dominio es dc1.fluidlabs.com, que es el primero que vemos por acá. Entonces, este controlador de dominio es donde está toda la base de datos de los usuarios, grupos y computadores de este dominio, y una persona que tenga acceso a este computador o a este servidor, pues va a tener acceso completo a todo el dominio que vamos a atacar acá. Entonces nuestro objetivo va a ser llegar a ser administradores de este servidor y por lo tanto de todo el dominio Windows como tal. Vamos a seguir la presentación, que entonces ya vimos algunos de los comandos que ejecutamos ahorita. getDomain, y ya vimos como varios temas de numeración como tal. Otro tema a enumerar antes de seguir con cualquier otra cosa, digamos que la numeración es la parte más crítica de un engagement, de una prueba ethical hacking, porque una enumeración buena significa una explotación fácil. Si yo no enumero bien, seguramente me va a ir mal en la explotación. Esto aplica no solo para este examen, en este examen es súper importante la numeración, sino para el resto de exámenes y para la vida real. Entonces la numeración es súper importante. Entonces otro tema que nos faltó por enumerar son las GPOs. Las GPOs son los policies que tiene el dominio. Entonces aquí vemos una serie de GPOs, vamos a filtrar por display name. Entonces aquí muestra cuáles son las GPOs que están, o las políticas que están creadas en el dominio. Entonces aquí hay unas que dicen estas dos son comunes en los dominios, pero estas de acá son creadas por el administrador de este dominio, que son habilitar RDP para developers, habilitar WinRM, save local admins y debe admin. Estas son políticas como tal. Y estas GPOs, digamos que normalmente o en algunos casos afectan ciertos computadores. Entonces yo con este comando, está acá, netgroup GPO, yo puedo ver cuál de las GPOs afectan varios grupos y eventualmente varios computadores. Entonces, por ejemplo, vemos acá que esta GPO se llama CI Local Admins, afecta estos dos grupos, o estos dos identificadores que están acá. Vamos a ver quién es este. Lo podemos hacer con un convert sit to name. Entonces aquí nos dice que este grupo, esto es un grupo del dominio, se llama Local Group Admin, va a tener acceso administrativo local en las máquinas que estén afectadas por esta GPO. Entonces, de esta forma se lee una GPO, una policy de tipo restricted group. Quiere decir que los que aparezcan en este group members van a heredar los permisos que aparezcan en group name, es decir, administradores locales de los computadores del dominio que estén afectados por esta GPO. Ahora yo, ¿cómo veo cuáles son los computadores que están afectados por esta GPO? Esto lo podemos hacer también con Power View, con este comando. Entonces acá me dice que aquí vemos que este computador, que es uno de los del dominio, está afectado por esa GPO. Quiere decir que los usuarios que pertenezcan al grupo Local Group Admin van a ser administradores locales de este servidor. Vamos a ver qué usuarios pertenecen a este grupo. El domain group member, identity.
Aquí me dice que solo un usuario de Benson pertenece al grupo local group admin, significa que este usuario es administrador local de este servidor. Seguramente lo mismo aplica para este grupo de vadmins. Vamos a ver qué usuarios pertenecen a este grupo. Y aquí vemos que hay un usuario que se llama J. Huffman, Johanna Hoffman, que pertenece al grupo de admins y según esta GPO, significa que los que están en este grupo van a ser administradores locales eh, de este servidor que se llama DB Server. Entonces esto todo es parte de la enumeración, esto lo tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos haciendo el examen, enumerar muy bien todo lo que tenemos acá. Otro tema importante a revisar es si tenemos algún tipo de privilegio sobre las máquinas del dominio. Como ya vimos, esto es un usuario que no está en el grupo de administradores locales y es un usuario básicamente con pocos privilegios, pero de pronto, eventualmente, este usuario puede tener administrador local en alguno de los servidores y esto lo podemos verificar yendo a cada uno de los servidores y tratando de ejecutar comandos. Entonces este comando va a hacer esto. Sin embargo, vemos que no tenemos acceso a ninguno. Entonces nos dice acceso negado también por acá. Entonces este usuario pues básicamente no tiene muchos privilegios sobre el dominio. Es un usuario muy básico con privilegios mínimos sobre esta máquina, con privilegios mínimos sobre el dominio. Entonces vamos a tratar inicialmente de hacer un escalamiento de privilegios local. Como vemos, este usuario pues básicamente no tiene muchos privilegios, sin embargo, hay una herramienta que se llama PowerUp, que también es un script, que contiene varias funciones de PowerShell, que me sirve para verificar si hay patrones o vulnerabilidades que me permitan hacer escalamiento local de privilegios. Entonces, con este comando, que es de PowerUp, hace una verificación de varios patrones que él ya tiene incorporados sobre algunas técnicas que pueden ser útiles para hacer escalamiento local en la máquina. Aquí vemos que ya encontró algo. Entonces encontró varios posibles vulnerabilidades que vemos acá. La primera, digamos que es la que más nos llama la atención, básicamente porque hay un servicio, que es este servicio que se llama PDS, que está en este directorio y al parecer este directorio es modificable por todos los usuarios del sistema. Es decir, y además este servicio corre como local system, es decir, como administrador local de la máquina. Es decir, que si yo modifico este ejecutable por un ejecutable que haga lo que yo quiera, y como yo tengo permisos de escribir sobre este directorio y lo que sea que tenga este servicio a ejecutar como system, yo voy a poder ejecutar comandos como administrador. Incluso PowerUp me provee cuál es el comando para ejecutar para abusar de esta vulnerabilidad, que es esta que está acá. Entonces, si yo ejecuto este script que es parte de PowerUp y adicionalmente le digo el comando que yo quiero que ocurra, primero vamos a volver a verificar que yo no estoy en el grupo de administradores. Luego con PowerUp le voy a decir que agregue al usuario local group, administrators, Fluid Labs, rstward. Entonces lo que le voy a decir es que cambie el binario bs.exe por un binario que ejecute esto cuando se ejecute de nuevo y al iniciar el servicio este comando se va a ejecutar con permisos de local system y en este caso nos va a tener que agregar al grupo de administradores locales. Vamos a ver si nos funciona el ataque. Aquí todavía no ha hecho nada, aquí lo que está diciendo es que cambió este BDS, lo cambió, hizo un backup del original en este archivo y lo que va a hacer este BDS actual es que va a agregar para ejecutar este comando. Entonces esto lo podemos verificar iniciando este servicio. Si el ataque funciona, este comando, como vemos acá, ya efectivamente somos usuarios del grupo de administradores locales.
Entonces, de esta forma ya le damos privilegios localmente en esta máquina. Para que estos permisos se hagan efectivos, tengo que cerrar sesión y volver a iniciar la sesión. Listo, aquí ya volví a iniciar la sesión con el usuario Resteward. Vamos a ver si efectivamente ya somos administradores locales. Net local group administrator, todavía estamos acá. Y ahorita el comando que no nos había dejado, miremos aquí, ya podemos lanzar una shell como administrador y ya nos dejó hacerlo. Entonces ya somos administradores locales de esta máquina. Entonces de esta forma ya, por ejemplo, podemos hacer esto. Y ya podemos ver que efectivamente hay un archivo .txt en un directorio privilegiado que antes no nos había dejado hacerlo. Entonces ya somos administradores locales utilizando Power App. Vamos a volver a leer acá Power View para que sigamos haciendo los ataques. Y sigamos por acá con la presentación para no atrasarnos. Entonces leímos Power App remotamente igual que Power View. Ejecutamos el invoke checks y de esa forma quedamos con privilegios locales de administrador. Aquí es el antes del grupo administrator, ejecutamos el comando que abusa esto y aquí ya vemos que el usuario Resteward quedó como administrador local de esta máquina. Ahora lo que sigue son movimientos laterales. Entonces lo que tenemos que empezar a buscar es formas de poder movernos lateralmente entre las máquinas que tenemos en el dominio. Entonces lo primero que normalmente buscamos y hacemos es una enumeración de recursos compartidos. Entonces esto lo podemos hacer facilito también con un comando de PowerShell, en donde por cada uno de los computadores que encuentra va a hacer una numeración de los recursos compartidos y vamos a ver si hay recursos compartidos llamativos. Aquí vemos que estos son los recursos compartidos que hay. Vamos a ver si tenemos acceso, por ejemplo, a alguno de estos. Aquí me dice que acceso denegado y pues realmente no hay ningún tipo de recurso compartido como llamativo acá. Vamos a seguir con, aquí vemos entonces lo que encontramos, pero no encontramos pues como nada relevante acá. Lo que sigue normalmente es verificar acceso administrativo en otras máquinas, que esto lo hicimos ya ahorita, pero lo podemos volver a hacer. Y es tratar de ejecutar comandos en otras máquinas, en este caso tratar de hacer un whoami en hostname en las máquinas, pero de nuevo no tenemos permisos de ninguna de ellas. Entonces, por este lado tampoco va a ser el tema, ya vimos recursos compartidos, no somos administradores locales en ninguna otra máquina del dominio. También se puede hacer un escaneo de puertos, en este caso el escaneo de puertos es este, vemos que tampoco hay muchos puertos interesantes acá, el único que llama la atención es un servidor de base de datos que está en este servidor de server. Entonces vamos a ver si de pronto utilizando otro script de PowerShell que se llama PowerView, Power App SQL, hacerlo por acá, podemos lograr acceder a esta base de datos. Entonces aquí le demos de nuevo el Power App SQL. Para obtener las instancias de bases de datos, aquí las vemos con este comando. Aquí me dice que hay dos instancias. Efectivamente, como vimos en el escaneo de puertos, está en el servidor de server. Y vamos a ver si tenemos acceso a estas instancias SQL, get SQL, connection test. Pero en este caso, el usuario Resteward no tiene acceso a estas instancias de base de datos, entonces por aquí tampoco va a ser el tema de movimientos laterales. Entonces no hay acceso a las bases de datos. Entonces no sé, ya digamos que como que se nos acaban las ideas de lo que, de formas de hacer escalamiento o movimientos laterales en el dominio. Entonces digamos que muchas personas se pueden dar por vencidas en este punto. Sin embargo, hay un tema que nos faltó numerar muy bien, que fueron las ACLs, que yo les conté al inicio, que es un tema muy crítico de seguridad del Active Directory.
Entonces, para verificar las ACLs, hay un comando también que provee Power BI que se llama invoke ACL scanner. Lo leo por acá. Y si yo ejecuto este comando invoke ACL scanner, él va a buscar por todos los objetos del dominio, que son muchísimos, cuál de esos objetos tienen un ACE o una entrada de ACL que pueda ser interesante para un atacante. Entonces verifica que haya entradas, por ejemplo, de generic write, que significa que yo tengo escritura completa sobre todos los atributos del dominio, del objeto, perdón, y de esta forma él verifica si hay ACLs importantes acá para que puedan ser atacadas. Entonces aquí ya hizo la verificación, encontró una serie de ACLs, sin embargo muchos están relacionados con DNS admins, que normalmente es un falso positivo, o digamos que no nos aplica mucho en nuestro caso. Sin embargo, por acá al final vemos esta ACE. Este ACE que dice que para el objeto local group admin, que vimos ahorita que era un grupo de usuarios, los usuarios que pertenecen a este grupo tienen estos permisos sobre este objeto. Entonces, aquí ya hay un tema bien interesante. Vamos a ver de nuevo qué es este grupo local group admin. Como vemos acá, este local group admin es un grupo de usuarios que las personas que pertenecen a este grupo tienen acceso administrativo local a este servidor CICD server, y nos dice que los que pueden modificar este grupo son las personas que pertenezcan a este grupo que se llama Fluid RDP Users, que si se acuerdan al inicio, vimos que el usuario Restiguar era parte de este grupo. Entonces, si le digo group members menos identity, aquí vemos que efectivamente el usuario Restiguar es parte de este grupo, por lo tanto significa que este usuario puede escribir o puede modificar las propiedades de este grupo. Y cuando yo puedo hacer esto en un grupo, significa que yo incluso puedo agregar miembros a este grupo de usuarios. Entonces vamos a verificar primero cuáles son los miembros del grupo local group admin, que es este que vemos acá. Vemos que por ahora es solo el usuario de Benson. Vamos a sacar solo el member name. Entonces, si el ACL es correcta, significa que el usuario Restiguar puede agregarse a sí mismo como miembro del grupo local group admin. Vamos a ver si sí nos deja. Menos identity, menos members, Restiguar. Aquí vemos que no nos sacó ningún error, y si volvemos a ejecutar este comando, vemos que aquí efectivamente ya somos parte del grupo local group admin. Listo, entonces ya de esta forma, usando una CL que encontramos por acá, que le da permisos al grupo Fluid RDP Users de modificar el grupo local group admin. De esta forma pudimos hacer uso de la CL y agregarnos nosotros al grupo local group admin. Para hacer efectivo este nuevo permiso, tengo que volver a cerrar sesión y generar un nuevo token de seguridad para poder tener este acceso. Vamos a ponerlo por acá. Voy a seguir creo con la presentación para que no nos atrasemos. Entonces lo que vimos es que tenemos el local group admin, que vimos que tenía acceso administrativo sobre este servidor. Lo que hicimos fue esto: primero verificar que no estuviéramos como parte de este grupo, luego nos agregamos usando el ACL y ya somos parte de este grupo, y de esta forma vamos a verificar si ya tenemos el acceso que queremos. Entonces, si somos administradores locales, quiere decir que podemos hacer esto: CICD server y aquí vemos que ya pudimos listar el contenido del disco C de este servidor CICD server, y esto significa que también podemos entrar utilizando PS Session, que es una forma de ejecutar comandos o entrar a sesiones de PowerShell
remotamente, CICD server, y si nos funciona nos debería dar una shell en este servidor. Y aquí vemos que nos dio la shell, entonces ya aquí vemos que somos rstdware, pero somos rstdware ya en el servidor CICD server. Entonces ya hicimos nuestro primer movimiento lateral, esto gracias a que usamos de una CL que había en el dominio que no estaba muy bien configurada. Esto es lo que acabamos de hacer acá. Entonces, lo que normalmente cuando hacemos esto, lo que hacemos es, ya somos administradores locales, vamos a verificar si en Mimikatz encontramos algo interesante. Una cosa muy importante, pero digamos en esta parte del demo la voy a obviar, es que cuando yo obtengo un permiso nuevo, yo tengo que hacer una enumeración otra vez completa del dominio para poder ver que con los permisos nuevos si tengo algún tipo de permisos adicionales. En este caso las voy a obviar por temas de tiempo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a leer Mimikatz remotamente también para ver si encontramos en caché algún tipo de información relevante. Invoke Mimikatz. Aquí encontramos algo interesante y es que Invoke Mimikatz mismo está leyendo porque el antivirus lo está detectando como malicioso. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer un bypass del antivirus simplemente deshabilitando. Disable Real Time Monitoring True. Esto básicamente deshabilita Windows Defender. Y si yo ejecuto esto otra vez, ya tenemos Mimikatz ejecutando acá. Entonces vamos a ejecutar Mimikatz en este nuevo servidor CICD server. Vamos a ver qué encuentra Mimikatz. Listo, aquí se ejecutó correctamente. Sin embargo, si hacemos una revisión completa, vemos que no hay nada interesante. Digamos que no hay hashes de usuarios diferentes a los que ya tenemos, aparte pues del hash del usuario del sistema operativo de la máquina como tal que tenemos acá. Entonces ya vimos que Mimikatz no nos muestra nada interesante. Sin embargo, en Windows, Mimikatz lo que ejecuta es este comando que vamos a ver por acá, que es secure-lsa logon passwords, que trata de traer varios passwords del caché de un proceso que se llama LSASS. Sin embargo, en Windows, esta no es la única parte donde hay credenciales eh, que pueden estar quemadas en un sistema. Hay una cosa que llama el Credential Manager, que es como el manejador de credenciales de Windows, en donde se guardan, por ejemplo, credenciales de sesiones de RDP o varios tipos de credenciales de Windows. Y hay unos tipos de credenciales que se guardan acá también, que son de tareas programadas. Yo puedo crear una tarea programada en Windows que se ejecute como un cierto usuario. Entonces, podemos ejecutar un comando en Mimikatz que nos permita encontrar esto. Entonces, como vemos, no solamente ahí, sino que hay varios tipos de secretos en un montón de partes. Y lo que vamos a hacer es ejecutar Mimikatz, pero no de la forma común, sino ejecutar un comando diferente. Vamos a ejecutar esto, token elevate. Y vamos a ver en el Vault si hay algún tipo de credenciales que puedan ser útiles. Entonces, este comando vault list lo que va a hacer es listar el credencial manager de Windows para verificar si hay credenciales diferentes. Aquí nos dice que hay un ítem y que está relacionado con una tarea, un task scheduler, que es una tarea programada, y esta tarea se está ejecutando con el usuario J. Hoffman. Sin embargo, aquí no me muestra ningún password porque simplemente lo único que hice fue listar la hoja de credenciales. Pero para obtener los passwords, yo le puedo dar cred patch, patch, y Mimikatz va a ir al credencial vault y va a descifrar la credencial que está por allá guardada. Y aquí lo que encuentra es esto, que básicamente es una tarea programada que tiene este identificador global, que la ejecuta este usuario, que pertenece al dominio Fluid Labs y que tiene esta contraseña. Esta es una contraseña en plano de este usuario que vemos acá. Entonces, aquí ya vimos que Mimikatz nos ayuda a encontrar un usuario adicional del dominio que se llama J. Hoffman.
Entonces vamos a ver por acá, vamos a leer en una consolita nueva. Este usuario J. Hoffman, ¿quién es? Power View. Entonces get domain user menos identity J. Hoffman. Entonces vemos que esto es un usuario que se llama Joanna Hoffman, está en Utah, tiene este correo jhoffman@fluidlabs.com. Importante es que pertenece a un grupo que se llama DBAdmins, que es el que vemos acá. Y si recordamos al inicio, habíamos encontrado que las personas que pertenezcan al grupo DBAdmins tienen administrador local en este servidor que se llama DBServer. Entonces vamos a ver si con las credenciales que acabamos de obtener de J. Hoffman de Joanna podemos acceder a este servidor. Entonces para eso tengo que crear un objeto nuevo que se llame newcreds, que me pregunte por las credenciales de Joanna, Fluid Labs, J. Hoffman, va a pegar la credencial y luego voy a hacer un Enter PS Session, que es una sesión remota de PowerShell utilizando las nuevas credenciales de Joanna en el computador DBServer. Vamos a ver si nos funciona. Y aquí le damos a mí. Y aquí efectivamente ya estamos con el usuario J. Hoffman en el computador que se llama DBServer. Entonces ya tenemos acceso no solo a un usuario del dominio, que era RedSteward, que fue el inicial, sino que ya conseguimos acceso a un servidor adicional que es 6CD Server. Aquí encontramos una credencial en una tarea programada utilizando Mimikatz y esas credenciales resulta que son de un usuario que tiene acceso administrativo local en otro servidor del dominio que es DBServer, que es este que vemos acá. Entonces, para evitar utilizar este usuario, vamos a agregar a el usuario RSteward, que es nuestro usuario inicial, al grupo administrativo local. Administrators, Fluid Labs, RSteward. Y pues de esta forma ya pudimos agregar a nuestro usuario inicial RSteward al grupo administrador local para que hagamos ya el resto de labores con nuestro usuario. Entonces ya tenemos acceso a Get Domain Group, perdón, Get Domain Computer. Aquí no está leído esto. Get Domain Computer, los Properties Name. De estos servidores ya tenemos acceso primero a este dev server, que es donde estamos, el servidor inicial. Ya logramos escalar privilegios utilizando Power App. En CICD Server pudimos escalar privilegios abusando de una CL. En este servidor encontramos utilizando Mimikatz en el Credential Manager de Windows, un usuario y una contraseña de un usuario que es administrador local de DBServer. Ya tenemos 3 de las 4 máquinas del dominio comprometidas, solo nos falta el controlador de dominio. Ahora, ¿cómo vamos a comprometer este controlador de dominio? Yo creo que voy a adelantar un poquito la presentación porque creo que estoy un poquito atrasado. Aquí vimos lo de Credential Vault. Bueno, ya estamos aquí en el punto. Entonces, este fue el último punto. Ya somos el usuario J. Hoffman que tiene permisos en el servidor DBServer como administrador. Ya nos agregamos localmente al usuario RedSteward, entonces ya el usuario RedSteward también es administrador local de esta máquina. Ahora, ¿cómo vamos a conseguir Domain Administrator de este dominio? Uno de los temas que no enumeramos al inicio, fueron los computadores. Sin embargo, no enumeramos cuáles tienen la propiedad de un constraint. Yo les voy a explicar qué es esto. Select name. Aquí vemos que hay 2 computadores, entre ellos DBServer, que es el que acabamos de tener acceso con el usuario J. Hoffman, que tiene una característica que es un constraint. Esta característica de un constraint delegation resuelve un problema de doble hop de Kerberos,
que básicamente lo que ocurre es que con Kerberos, Kerberos, digamos que cuando yo me autentico con un servidor web, por ejemplo, y ese servidor web tiene que consumir recursos o algo de un servidor tercero, por ejemplo, una base de datos, y ese servidor de base de datos no tiene acceso directo al usuario, entonces tengo que poner un constraint delegation o algo similar en este servidor web para que los TGTs de los usuarios que se autentiquen con este servidor queden guardados en el caché, y de esta forma el servidor web pueda consumir recursos, pueda impersonar al usuario consumiendo los recursos de la base de datos a los que el usuario tiene permiso. Entonces, básicamente resuelve un problema que tiene Kerberos, que se llama el double hop, y esto es lo que al final, digamos que lo importante es que pone en caché los TGT de los usuarios que se autentican con este servidor. Entonces, si yo me autentico con el servidor TG Server, perdón, el servidor DB Server, el TGT mío va a quedar guardado en el caché. Eso por defecto no ocurre, a menos de que el servidor tenga un constraint delegation, que es lo que acabamos de ver que el servidor DB Server tiene. Y como vimos al inicio, TGT o Ticket Granted Ticket, si yo tengo un TGT de un usuario, de alguna forma lo consigo, yo puedo impersonar ese usuario y ejecutar labores como si fuera ese usuario. Entonces, digamos que aquí tenemos un tema bien importante a explotar, que también es uno de los temas que se ve en el examen, que es un Constraint Delegation de Kerberos. Ahora, ¿cómo lo vamos a explotar? Yo tengo que hacer que un servidor privilegiado o un usuario privilegiado se autentique contra el servidor de server para yo poderme robar el ticket de ese usuario. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con Petit Potam. Petit Potam es una vulnerabilidad que salió hace un par de meses, un mes más o menos, en donde es que tiene, digamos, una primitiva de explotación que obliga al servidor víctima a generar una conexión al servidor destino. Básicamente lo que ocurre es esto. Yo soy el atacante, el rojito que está acá, utilizando Petit Potam o una primitiva similar. Yo le digo al controlador de dominio, a S1, el señor controlador de dominio, vaya y autentíquese con el servidor que yo tengo un constraint delegation que es DB server. Entonces, cuando esto ocurre, yo estoy obligando a este servidor a que haga una autenticación con este DB server, y como este servidor tiene un constraint delegation, va a poner en caché el TGT de este usuario, de este servidor, y de esta forma yo puedo impersonar a este servidor controlador de dominio. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces vamos a hacer varios temas. Primero es, voy a ingresar a la máquina DB server. Como ya somos administradores locales, podemos ingresar sin problema. Listo, aquí estoy. Lo segundo es que voy a copiar dos archivos. Primero voy a copiar un archivo que se llama, un binario, una aplicación que se llama Rubios, que me ayuda a manipular todo este tema de tickets. Lo voy a copiar a DB server, C, users, rsteward, documents. Aquí vemos si yo lo copio. Listo, ahí ya tenemos a Rubios. Y también tenemos el ejecutable de Petit Potam. Como lo vamos a hacer es, primero tenemos que escuchar en el servidor que tienen constraint delegation, que es DB server. Tenemos que poner a escuchar o verificar el caché de las nuevas conexiones que se generan utilizando Rubios. Entonces esto lo podemos hacer con Rubios monitor interval 5, o sea, cada 5 segundos verifique las nuevas conexiones. Filter user, en este caso lo vamos a hacer para la máquina que es controlar a dominio, que se llama DC1, como lo vimos al inicio, y le vamos a decir que me lo traiga de una forma no formateada. Entonces aquí ya tenemos a Rubios, que está escuchando cada 5 segundos si hay nuevos TGTs que se generan. Entonces, ¿cómo funciona Petit Potam? Como vimos por acá, yo fuerzo al servidor de C1 que genere una conexión nueva de DB server, y como este está escuchando con Rubios, aquí va a escuchar los nuevos tickets que se generan y yo voy a poder robarme un ticket de este controlador de dominio. Vamos a ver si nos funciona.
Entonces vamos a ver cómo funciona Petit Potam. Entonces aquí me pide que ponga como primer parámetro capture server, en este caso es db server, que es el que tiene un constraint delegation, y el target, que es DC1. Vamos a ejecutarlo, que me dice que el ataque fue efectivo, y vemos aquí arribita que efectivamente se generó una nueva conexión desde el controlador de dominio DC1. Esa nueva conexión la hizo forzándose a través de Petit Potam, es decir, yo como atacante forcé esa nueva conexión, y cuando hizo la nueva conexión, como este servidor tiene un constraint delegation, el TGT de este usuario de C1 quedó guardado en el caché, y es este que vemos acá, que está en base 64. Entonces, de esta forma, ya puedo robarme esto. Entonces, ¿cómo vamos a verificar si el ataque fue efectivo? Vamos a ver si en este momento tenemos acceso al controlador de dominio. No tenemos acceso. Sin embargo, como yo ya me robé el TGT del controlador de dominio, yo puedo hacer una técnica que se llama pass de ticket, y le paso el ticket que acabo de copiar, que está acá, y Rubius efectivamente lo importa a mi sesión local. Si le doy calist, él me muestra los tickets que están importados y me dice: sí señor, usted importó el ticket del usuario de C1 de fluidlabs.com. Y ahorita le había dado este comando, ls a este C que vemos acá, y me ha dicho permiso denegado, pero si lo vuelvo a ejecutar, ya sí tenemos el acceso. ¿Qué significa esto? Que ya somos administradores de dominio de este dominio Fluid Labs, utilizando Petit Potam y haciendo uso de un constraint delegation. ¿Cómo puedo verificar si estoy ejecutando comandos en el controlador de dominio? Fácilmente también lo puedo hacer con un invoke command, computer name de C1, y vamos a decir que ejecute dos comandos, que es whoami y hostname. Entonces él va a conectarse al DC1, ejecuta estos dos comandos con el nuevo ticket que ya tenemos en memoria. Y el nuevo ticket, como vimos, es del usuario de la máquina del controlador de dominio, que está ejecutándose en el controlador de dominio. Entonces, de esta forma ya acabamos de lograr acceso administrativo sobre todo este dominio Windows que tenemos acá. Lo último que nos falta es obtener los hashes de los usuarios, de todos los usuarios del dominio. Entonces, esto lo podemos lograr fácil con Mimikatz de nuevo. Aquí, invoke Mimikatz. Vamos a leerlo desde memoria. Aquí me volvió a bloquear el antivirus, entonces yo lo que puedo hacer es un bypass de AMSI. En este caso es quien me está bloqueando esta ejecución. Aquí lo bypasseo con esto, y ya puedo ejecutar Mimikatz en mi máquina local. Y para traerme todos los hashes del dominio, yo puedo ejecutar Mimikatz utilizando este comando lsa. Como ya somos administradores de dominio, él me va a traer todos los hashes de todos los usuarios del dominio. Y ya con eso, digamos que ya con ese permiso, con ese rol que acabamos de lograr, aquí lo vemos completo. Hice un lsa al servidor de C1, y me trajo todos los hashes de todos los usuarios del dominio. Entonces ya somos administradores completos sobre este dominio. Ahora, para temas de persistencia, yo puedo generar un golden token utilizando este hash, y ya con eso yo ya tendría acceso persistente sobre este dominio, incluso si los usuarios cambian su contraseña, que es una técnica bastante poderosa. Vamos a seguir con la presentación. Entonces aquí lo que hicimos fue esto. Con Rubius escuchamos por nuevos TGTs, con Petit Potam forzamos la conexión del controlador de dominio al servidor DB server, y logramos capturar un nuevo TGT que lo utilizamos para inyectarlo en nuestra memoria, en nuestra sesión, y de esa forma conseguimos
acceso administrativo sobre este dominio fluidlabs.com. Aquí vemos cómo traemos todo. Y como les decía, puedo generar un golden ticket utilizando el hash del usuario KRBTGT. Y cuando yo tengo este ticket, básicamente lo puedo también inyectar con Rubius y ya tengo, digamos, acceso administrativo persistente sobre el dominio completo. Entonces, todas estas técnicas que les acabo de mostrar acá son temas que se ven en el examen y en el curso de CRTP. De hecho, son bastante parecidas, obviamente no son iguales, pero pues les va a ayudar bastante entender esto que vimos acá, les va a ayudar bastante para el examen que puedan tener con CRTP si lo quieren presentar. Ahora les voy a hablar un poco sobre mi experiencia sobre el examen, sobre el curso. Entonces el laboratorio, como les dije ahorita, yo completé las 40 flags del CTF. Más o menos me demoré 2 semanas en completar todo el material, todo el CTF, en entender bien el tema. Y en las 2 semanas le di clic en iniciar el examen. En el examen, básicamente lo que tienes que hacer es ganar acceso a 5 servidores que están repartidos en 2 dominios diferentes. Y la idea es tener control administrativo, domain admin, como lo hicimos ahorita, sobre los 2 dominios que están en el examen. Las técnicas que vimos en el demo, muchas de ellas se pueden aplicar durante el examen, entonces son bastante útiles lo que vimos acá. En el examen me demoré aproximadamente unas 8 horas de las 24 disponibles y de las 48 horas de documentación, en 8 horas pues hice el reporte y lo envié y al par de días me llegó esto que es la certificación que me acredita como Certified Red Team Professional. Ya entonces para terminar, ¿qué otras certificaciones existen sobre seguridad de Active Directory? Tenemos a CRTO, que es Certified Red Team Operator, que está más o menos a la par de esta certificación de CRTP. Pero esta tiene una diferencia, es que no hay que enviar un informe, sino que hay que completar muchas más flags, un poquito más de restricciones, pero el examen es eso, completar flags de CTF. Entonces es, digamos, mejor para no tener que hacer un informe esta certificación. Sin embargo, la dificultad es similar a la que les acabo de mostrar. Hay una certificación también por Pentester Academy que se llama Certified Red Team Expert, que también la conseguí hace un mes, 2 meses más o menos, que digamos que ya son temas mucho más avanzados de ataque, de Active Directory, que ya les voy a mostrar qué cosas se enseñan acá. Hay otra certificación que es nueva de Offensive Security que se llama OSEP, que tiene también muchos temas de ataques a Active Directory, que ya es, digamos, una certificación también un poco más avanzada. Y la más avanzada que conozco hasta ahora sobre este tema es una que se llama Alert Security Certified Pentester Extreme, que también la conseguí la semana pasada, que tiene temas ya de alta complejidad, que incluyen temas, por ejemplo, como acceso inicial. En este caso, digamos que contamos con un acceso inicial a una máquina. En esta certificación tenés que incluso conseguir ese acceso inicial. Entonces enseñan temas como macros en Excel 4.0, phishing, también temas de NT Relay Attacks, evasiones avanzadas de antivirus, AMSI, AppLocker, Print Your Own Interpreter, Appium Hawking, etc. Ataques sobre WMI, que es un mecanismo de administración remota de Windows, que no lo vemos acá, pero también se utiliza mucho para atacar y administrar. Ataques también avanzados sobre bases de datos Microsoft, sobre Exchange, sobre WSUS utilizando supply chain attacks, es decir, infectar actualizaciones de Windows para hacer ataques. Movimientos laterales avanzados sobre el dominio, sobre el forest y diferentes forests. Escalamiento de privilegios avanzados, persistencia, command and control y defensa, entre otro montón de cosas que es bien interesante esta certificación y estas otras también. Entonces, si quieren seguir como el camino de CRTP y empezar a avanzar sobre este tema, este sería como el paso a seguir. Y pues para concluir con la presentación, vimos que CRTP es una certificación de dificultad intermedia, pues no es la más fácil del mundo, pero tampoco, digamos, de nuevo es como la entry level para temas de Active Directory. Está enfocada 100% en ataques de Active Directory, cubre ataques básicos, como vimos ahorita,
Y algunos tips para el examen es completar todos los flags del CTF, es bastante útil y interesante hacer este CTF, entender cada habilidad y cómo atacarla. Este video va a quedar en YouTube, en nuestra cuenta de YouTube de Fluid Attacks, entonces es bueno que revisen este demo que hicimos ahorita porque hay muchos tips ahí escondidos de cómo lograr el examen. Y un tema muy importante que he aprendido en las certificaciones es descansar. O sea, cuando uno está dando una certificación, hay que sacar ratos cada 2 horas para tomar un respiro, para que uno le lleguen nuevas ideas. A mí cuando estoy atascado, en estos momentos de descanso es que encuentro la luz y puedo lograr las certificaciones que tengo hasta ahorita. Entonces, entonces este es el fin de la presentación que les tenía preparada. Si tienen algunas preguntas en el chat y ya las empezamos a contestar. Aquí les dejo la encuesta para que mientras vamos resolviendo las preguntas, me vayan calificando la presentación, por favor, que nos ayuda bastante a mejorar. Y de nuevo, como les mencionó Álvaro, entre las personas que me ayuden con la encuesta, vamos a rifar una gift card de OnePassword por $50. Entonces, aquí les dejo el screen de esto y empecemos entonces con las preguntas. Bueno, primero, muchísimas gracias por la gran presentación, Andrés, y a todos los que estuvieron hasta el momento, pues también darle las gracias por estar con nosotros. Ahí nuevamente van a tener acceso a través de ese QR y por el chat vamos a estar compartiendo también el enlace para que no tengan problemas con ello, mientras vamos avanzando con las preguntas. Recuerden que se van a ganar una gift card de $50 de OnePassword. Entonces, tenemos bastantes preguntas, así que sin más dilación vamos a comenzar con la primera. Nos pregunta por acá Carlos, dice, ¿cuándo se determinan las vulnerabilidades? Cuando se determinan las vulnerabilidades, ¿el equipo Red Team se encarga de resolver las fallas de seguridad o solo las reporta? No, en este medio, digamos que hay un Red Team y un Blue Team. El Red Team se encarga solamente de la parte ofensiva, de detectar las vulnerabilidades y atacarlas y explotarlas, y de reportarlas al Blue Team. Entonces, la idea del Red Team, de hecho, lo que Fluid es un Red Team completamente, es encargado y especializado en encontrar y en atacar vulnerabilidades. Cuando nosotros encontramos esas vulnerabilidades, las documentamos y reportamos a las personas encargadas del Blue Team o las personas encargadas de remediación, que el Blue Team detecta y también entrega como un reporte a las personas encargadas de remediación. Entonces, las personas encargadas de remediación del cliente son las que toman los insumos del Red Team, que es Fluid en este caso, del Blue Team, que es el que se encarga del monitoreo de lo que hizo el Red Team, y ya con eso el equipo de remediación se encarga de solucionar. Pero el Red Team no soluciona, solo encuentra, ataca y reporta. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Edwin. ¿Qué otros medios de preparación recomiendas para esta certificación? Si el curso Attacking and Defending Active Directory no es una opción. Bueno, el curso de nuevo es bastante completo, sin embargo, Hack the Box tiene unas máquinas que son muy interesantes también para aprender sobre esto, eh, que ayudan a encontrar, digamos que de forma dispersa, varias de las vulnerabilidades que vimos en el demo. Entonces, recomendado Hack the Box, es gratis, obviamente tiene una parte pro, pero digamos que normalmente uno con la parte gratis tiene acceso a máquinas que ayudan sobre esto. Entonces, de nuevo, y la recomendación mía siempre es, uno aprende practicando, uno no aprende leyendo, por lo menos es mi caso, y yo tengo que hacer para poder aprender. Entonces, Hack the Box es un buen recurso para eso, para aprender haciendo. Entonces, es recomendado ese tema. Perfecto. A nivel de seguridad, ¿cómo se podría calificar la seguridad del servidor o servidores que estamos verificando en este momento? ¿Baja, media o alta? Si se dan cuenta, yo no utilicé ningún CVE, ¿cierto? No encontré ninguna debilidad, de hecho el ambiente estaba completamente parchado, entonces al final es un ambiente con seguridad alta. Sin embargo, lo que hicimos fue aprovecharnos de configuraciones mal hechas. Entonces es un tema muy importante en este tipo de ataques de red teaming, que es que cuando nos aprovechamos de CVEs, normalmente los CVEs y los exploits que atacan esos CVEs, esas debilidades, generan firmas grandes y mucho ruido en la red. Sin embargo, como vimos en el demo, yo utilicé
pocos comandos de Power BI cargados desde memoria, poco foothold en las máquinas, y eso hace que todo sea muy de bajo impacto sobre el monitoreo. Entonces, la idea de esta certificación y de las otras que les mostré es atacar ambientes 100% asegurados, 100% parchados, y simplemente enfocarse en atacar misconfigurations, es decir, configuraciones mal hechas por el administrador de dominio, que lo que hace es, utilizando las técnicas que vimos ahorita, llegar a lograr hacer un administrador completo de dominio. Entonces, es muy importante esto, no estamos atacando vulnerabilidades, estamos atacando misconfigurations, y eso hace que el ambiente que estamos atacando tenga un nivel de seguridad alto. Sin embargo, igual pudimos lograr vulnerar. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué medidas de seguridad se podrían utilizar para contrarrestar un ataque de abuso de ACLS? Sí, el tema básicamente es monitoreo de eventos de Windows. Hay varios eventos, varios códigos de eventos que permiten identificar cuando un objeto del Active Directory, como les dije, el Active Directory está compuesto de objetos. Cada objeto tiene una ACL, que es la lista de entradas de ACS, y yo puedo monitorear a nivel de Event Logger cuando hay un cambio sobre esos ACL, sobre ese ACL. Entonces la idea es tener muy afinado nuestros equipos de detección, el CIEM o cualquier, digamos, tema que estén utilizando para hacer una correlación de eventos y poder detectar este tipo de comportamientos en el Active Directory y en el dominio. Y hacer este tipo de ejercicios también ayuda constantemente, periódicamente también ayuda a tener esa verificación de seguridad constante en la red. Bien, ¿cómo se equipara el CRTP versus el OSCP u otras certificaciones oficiales? Sí, de nuevo la gran diferencia entre CRTP y todas las que vimos de Red Teaming y OSCP es que OSCP se enfoca en atacar CVEs. Es decir, esta vulnerabilidad al CVE no sé qué encontrada en el producto de versión tal del sistema operativo tal, y OSCP se enfoca en explotar esas vulnerabilidades ya conocidas. ¿Listo? La gran diferencia de CRTP, y por eso es un poquito más compleja que OSCP, es que no hay vulnerabilidades que atacar. Aquí no atacamos absolutamente ninguna vulnerabilidad, ningún buffer overflow, ningún SQL injection, absolutamente nada de eso. Y eso hace que este tipo de certificaciones sean mucho más parecidos a un ambiente real, porque pues en OSCP es muy bueno, pero uno normalmente en una red, sobre todo en una red actual, es muy difícil encontrar servicios que no estén parchados. Obviamente los hay, pero es muy difícil que sean bastantes que permitan hacer una cadena de ataques como la que vimos acá. Entonces es muy importante enfocarse no solamente en los CVEs, que es lo que se enfoca a OSCP, sino también en mis configurations. Entonces, si uno hace una combinación de ambos, pues obviamente tiene un arsenal de ataque mucho más grande. Muy bien, aquí hay otra pregunta que nos dice, ¿cuánto es el valor del curso y del examen? Si como vimos al inicio, normalmente la parte más barata vale $400, pero están en descuentos por COVID, dicen ellos, y están $249 el 30 días de laboratorio y un intento de curso, un intento de examen, perdón. Allí comentabas que habían como otras opciones. ¿Tú creerías que esos 30 días son suficientes o hay alguna opción un poquito más amplia Si hay para opciones poder de tener? 60 días y 90 días. Eso depende obviamente de qué tan seguro se sienta uno de hacer el examen, y como les digo, el laboratorio es muy completo, la documentación es muy completa, pero digamos que sí hay opciones de tener más tiempo, 2 meses o 3 meses de laboratorio completos, y durante todo ese tiempo, en cualquier momento que yo me sienta tranquilo, le puedo dar iniciar el examen y lo puedo iniciar inmediatamente desde la misma página del laboratorio. Excelente. ¿Puedes retroceder un par de slides para comentarles el próximo webinar mientras tenemos algunas preguntas finales? Les recordamos también que el próximo miércoles 15 de septiembre, tercer miércoles del mes de septiembre, vamos a tener cómo certificarse en OSET, Offensive Security Exploit Developer, para que no se pierdan, para que lo agenden y tengan también la posibilidad de llevarse también
todo ese material que solo Fluid Attacks les puede dar. Vamos a irnos con un par de preguntas finales. Si quieres, vuelve, Andresito, a la parte de... Ajá. Y nos dicen acá, teniendo en cuenta que en la presentación se encontró que las máquinas tenían Windows Defender y fue desactivado desde el mismo PowerShell, pero si en un entorno se tiene un software EDR, ¿han trabajado sobre este escenario? Sí, digamos que lo que hicimos acá fue utilizar PowerShell para leer ciertas herramientas de ataque que me permiten hacer los ataques que hicimos acá. Hay unos temas de PowerShell, básicamente la forma que lo utilizamos, utiliza una biblioteca que se llama AMSI y efectivamente hace pocos días escribí un artículo que se llama AMSI Bypass utilizando Memory Patching. Entonces, ¿qué pasa con AMSI? AMSI es básicamente una interfaz entre PowerShell y cualquier antivirus que tenga la máquina, no solo Defender, sino cualquier EDR que tenga la máquina. Entonces, si yo hago bypass de AMSI, básicamente estoy haciendo bypass de cualquier EDR o cualquier antivirus que yo tenga en la máquina. Entonces, hay formas muy fáciles. Aquí escribe un artículo que los invito a leerlo. Aquí está el enlace de cómo se hace en memoria el bypass de AMSI. Pero de nuevo, si yo bypasseo AMSI, si yo hago un bypass de AMSI, estoy bypassando cualquier tipo de EDR que tenga, no solo el Defender, sino cualquier otro que tenga instalado en la máquina. Muy bien. Aquí una pregunta creo que importante para muchos. ¿El inglés para realizar el curso debe ser avanzado? Básicamente lo importante es entender la lectura de los slides y de pronto entender al instructor. El instructor es indio y pues tiene un acento indio-inglés, entonces es un poquito enredado a veces, pero básicamente es eso, no necesitas hablar el inglés y el informe sí tiene que ser en inglés completo. Sin embargo, ellos dicen que si el inglés no es el idioma nativo de uno puede escribirlo como en el correo, ellos van a tener en cuenta eso. Sin embargo, hay que hacer un inglés que por lo menos sea entendible con un traductor o alguna cosa. Perfecto. Bueno, esa fue la última pregunta de esta sesión. Nuevamente les invitamos a que llenen esa encuesta para que sean parte de esa gran rifa por la gift card de OnePassword por $50. Y pues nuevamente agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy y por supuesto a nuestro Offensive Team Leader Andrés Roldán, quien nos entregó todo su conocimiento. Se despide por acá Álvaro Reyes y nos vemos en un próximo Miro. Muchas gracias a todos. Feliz día.